Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 19 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando la segunda respuesta de Dios al rey Ezequías por medio del profeta Isaías. Y vimos que Dios contestó la oración de Ezequías y envió al profeta Isaías para decirle a Ezequías que su oración había sido escuchada y que Dios destruiría al ejército de Asiria. Vimos también que Dios le dijo a Asiria: Tú has entrado en mi tierra y te has jactado. Pondré mi garfio en tu quijada y te sacaré de la tierra. Luego el Señor se dirigió a Ezequías y le describió un período de amplia cosecha de 3 años. En otras palabras, ellos podrían disfrutar de lo que Asiria había sembrado y solo tendrían que sembrar ellos mismos al 3er año. Sennacherib y su ejército no estarían más allí para cosechar el fruto. O sea que Dios le está diciendo a Ezequías que la ciudad de Jerusalén evadiría la destrucción y que el pueblo que sobreviviría a la invasión aumentaría en número. Dios estaba prediciendo el fracaso del sitio de Sennacherib. La estrategia y las tácticas arrasadoras de los asirios no tendrían éxito esta vez contra Jerusalén. O sea que el rey de Asiria no tendría éxito en su esfuerzo contra el pueblo de Dios. Muchas naciones habían caído ante esta terrible nación, y los asirios eran temidos en todo el mundo antiguo. Habían llegado a la muralla de Jerusalén y se habían retirado. Ahora Dios dice que los asirios estarían nuevamente allí, pero que no les sería posible cercar o sitiar a la ciudad. El hecho es que ni siquiera dispararían una sola flecha contra la ciudad. Ahora piensen esto por un momento, amigo oyente. Habría allí unos 200,000 soldados inmediatamente afuera de la muralla de Jerusalén. De entre tantos hombres, es de creerse que hubiera un soldado con un gran deseo de apretar el gatillo. Alguien que simplemente quisiera ver lo que pasaría si disparaba una flecha sobre la muralla. Pero si un solo hombre disparara una flecha sobre la muralla de Jerusalén, comprobaría que Isaías no era un verdadero profeta de Dios. Pero veremos aquí que Isaías en verdad era un verdadero profeta. Leamos los versículos 33 y 34 de este capítulo 19 del segundo libro de los Reyes. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor a David mi siervo. Dios hace muchas cosas por amor a su nombre. Hizo muchas cosas por amor a David. Y amigo oyente, David tuvo un hijo mayor, un hijo que nació de una virgen, y ese es el Señor Jesucristo. Y Dios hace muchas cosas por amor a Él. Dios salvará a los pecadores que confíen en Él como su Salvador personal. Bien, continuemos con el versículo 35 ahora. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Nos gusta cómo termina este versículo aquí. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Amigo oyente, ellos no se despertaron por la mañana. ¿Por qué no? Pues porque estaban muertos. Aquellos que se levantaron encontraron unos 185,000 cuerpos muertos. Y tenemos luego la muerte de Sennacherib a mano de sus hijos. Leamos los versículos finales de este capítulo 19 del segundo libro de los Reyes, los versículos 36 y 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Tenemos aquí que Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos. Su muerte fue el resultado de un complot de palacio. Ahora, a su muerte, Esar-Adón, hijo de Sennacherib, reinó en su lugar. Es interesante que la profecía en cuanto a Asiria se cumplió literalmente en ese entonces. Y llegamos ahora al capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Y en este capítulo, Ezequías ora y su vida es prolongada. El sol retrocede 10 grados como señal de esa promesa. El profeta Isaías predice el cautiverio babilónico, y por último, Ezequías muere, y Manasés su hijo asciende al trono de Judá. Ezequías se enferma y cree que la hora de su muerte ha llegado. Ora que el Señor le sane y Dios oye su oración. Ahora creemos que este es un caso aquí que quizá hubiera sido mejor haber muerto al tiempo señalado. Pues veremos que, después de su mejoría, Ezequías comete 3 hechos insensatos y son los siguientes. Primero,
permite que los embajadores de Babilonia vean todos sus tesoros. En segundo lugar, engendra a Manasés, quien llegó a ser el peor de todos los reyes. Y en tercer lugar, el corazón de Ezequías se llena de soberbia. Ahora, la historia en esta sección tiene importancia, y esto es evidente por el solo hecho de ser relatada 3 veces en la palabra de Dios. La tenemos aquí en el segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de Crónicas y también en el libro del profeta Isaías. Comencemos pues considerando la enfermedad de Ezequías y su sanidad. Este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes resalta el hecho de que Dios sí puede sanar al enfermo. Ahora no estaremos contemplando en nuestro estudio de este capítulo una sanidad fanática, sino una sanidad divina. Dios sanó a Ezequías. Y amigo oyente, Dios sana de la misma manera en el día de hoy. Ezequías, como hemos visto, era un rey sobresaliente. No hubo ninguno como él después de David. Ninguno podría compararse con él. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que David su padre hizo. Ese es el testimonio que tenemos en cuanto a él. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Como ya hemos dicho, esta enfermedad de Ezequías se relata 3 veces en las Escrituras. La tenemos aquí en este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. También en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, y finalmente en el capítulo 38 de la profecía de Isaías. Ahora, cada relato nos proporciona un detalle adicional que el otro no da. Creemos que fue una tarea difícil para Isaías entregarle una sentencia de muerte al rey Ezequías. De cualquier modo, amigo oyente, no importa quién sea usted, es difícil recibir las noticias de que va a morir, ¿no le parece? Ezequías, pues, no quería morir. Tampoco yo quiero morir. Y supongo que usted tampoco quiera morir. La muerte constituye noticia desalentadora. La sentencia de muerte está sobre cada uno de nosotros, aunque no sabemos el día ni la hora. El escritor a los Hebreos dice allá en el capítulo 9 de su carta, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta es una cita divina. Aun si cada uno de nosotros supiéramos el momento exacto en que íbamos a morir, no cambiaríamos nuestro modo de vivir. Aún muchos hermanos dicen, bueno, la muerte es algo que viene por allá en el futuro. No me preocupo ahora por ella. Bueno, es verdad que no debemos preocuparnos por ella, pero sí debemos vivir sabiendo que ese será el fin definido. Hace algún tiempo se presentó el caso en que un médico le informó a un joven pastor que había desempeñado su pastorado en forma muy loable, que tenía cáncer y que sus días estaban contados. El hecho es que su caso era la reaparición del cáncer que antes había sido curado. El pastor decidió enviar una carta a algunos de sus amigos, en la que escribió, entre otras cosas, lo siguiente. En estos últimos pocos días, he descubierto que cuando un cristiano de repente es confrontado con la sentencia de muerte, ciertamente empieza a evaluar en forma más real las cosas materiales, como por ejemplo, mi equipo de pescar, mis libros, el huerto. Ninguno de estos tienen tanto valor como lo tenían hace una semana. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir leyendo la historia de la enfermedad de Ezequías. Leamos los versículos 2 y 3 ahora. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Creemos comprender cómo se sintió Ezequías. Supóngase usted que le informaran que tiene cáncer, y que ni usted ni el médico supiera cuál sería el resultado. El Dr. McGee, autor de estos estudios bíblicos, dijo que durante todo su ministerio ha visitado a quienes sufren de cáncer. A él le fue posible comprender que ellos sufrieran de cáncer, pero dijo que nunca le fue posible comprender que algún día él también lo padeciera. Confesó que se quedó aturdido cuando el médico le informó que tenía cáncer. No lo podía creer. Cuando finalmente tuvo que aceptar el hecho de que tenía cáncer, los médicos no le pudieron dar ninguna seguridad de que le podrían sanar completamente. Y añadió que ni aun en el tiempo en que vivía tuvo la certeza de que le podían curar. Y agrega, en verdad le hace a uno pensar en las cosas de una manera diferente. Muchos, observando la conducta del Dr. McGee, le preguntaron,
¿por qué se jubiló usted de la iglesia donde trabajaba como pastor? Y él respondió que Dios le concedió el privilegio de ser pastor de una iglesia en su apogeo de vitalidad y vigor, y de gozar del culto de la mitad de la semana más grande que jamás haya sido celebrado en estos tiempos. Y que él consideraba todo esto como un privilegio, pero que quería vivir de tal manera que agradara al Señor. Y decía, mi enfermedad me ha hecho cambiar de muchas maneras. En una ocasión, alguien le dijo al doctor Magui, parece que usted trata de matarse al continuar con su ministerio radial y al mismo tiempo tantas conferencias. Y su respuesta fue, ¿sabe usted que temo que si no lo hago, yo vaya a desagradar a mi Señor? Y no quiero desagradarle de ninguna manera. Y contaba que cuando estuvo en el hospital no tenía idea alguna de cuál sería el resultado de su enfermedad. Le dijo a la enfermera que no podía acostarse porque se sentía tan débil. Pero en realidad no estaba débil físicamente, sino que tenía miedo. La enfermera le preguntó, ¿se siente mal? Y él le contestó que no, pero que estaba muy asustado. La enfermera era cristiana y solo sonrió. Cuando por fin se acostó en la cama, dice él que volvió su rostro a la pared, así como lo hizo Ezequías, y oró a Dios, y le dijo que no quería morirse. Y desde ese día en el hospital, cuando volvió su rostro hacia la pared, ha tratado de hacer todo lo que había sido posible para el Señor. Fue en ese entonces cuando le prometió al Señor que si le sanaba, Él enseñaría su palabra a donde quiera que fuera. Y eso es lo que ha tratado de hacer. Dijo él, no quiero desilusionar a mi Señor, porque no quiero que diga, bueno, amigo, tengo que llamarte a casa porque no estás ocupándote en lo que dijiste que ibas a hacer. Cuando uno se encuentra en una posición como esa, amigo oyente, tiene una perspectiva algo diferente de lo que tenía antes. Ahora hemos mencionado todo esto, amigo oyente, porque deseamos aclarar de una vez por todas que sí creemos firmemente y de todo corazón en la sanidad de fe. Creemos que Dios puede sanar hoy en día, pero no creemos en los sanadores de fe. Ahora ponga mucho cuidado porque voy a repetir esto otra vez. Creemos firmemente y de todo corazón en la sanidad de fe, pero no creemos en los sanadores de fe. Cuando nos enfermamos, amigo oyente, creemos que debemos acudir directamente a Dios en la oración y pedir que otros oren por nosotros también. Bien, permítanos ahora continuar con esta porción de las Escrituras. En el versículo 3 de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes, el rey Ezequías mencionó su perfecto corazón y sus buenas obras. Ahora no me sería posible decir lo mismo en cuanto a mí, pero a Ezequías creemos que le fue muy posible decirlo. Pues en verdad, él había caminado bien ante los ojos del Señor. Ahora observe usted lo que Dios hace aquí. Leamos los versículos 4 hasta el 6 ahora. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. El Señor había visto las lágrimas de Ezequías, y estamos seguros que Él ha visto las lágrimas suyas y las lágrimas mías, amigo oyente. Ezequías había recibido la noticia de que iba a morir. Era un tiempo para llorar. Sin embargo, el Señor le informó al rey que sería sanado y que su vida sería prolongada durante unos 15 años más. Leamos ahora el versículo 7. Y dijo Isaías, Tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Dios usó medios naturales para sanar a Ezequías, pero también usa medios sobrenaturales para sanar. El apóstol Santiago dice allá en el capítulo 5 de su epístola, versículos 13 al 15, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, hay dos maneras en que una persona puede ser ungida con aceite. Una es ceremonial y la otra es medicinal. Parece que muchos no lo comprenden, pero creemos que el apóstol Santiago está hablando aquí acerca de la unción medicinal. Creemos que Dios está diciendo mediante el apóstol Santiago que el médico debe ser llamado, pero que los diáconos de la iglesia también deben ser llamados para que puedan orar y que aquella oración levantará al enfermo.
En el caso de Ezequías pusieron una masa de higos sobre la llaga. Creemos que el rey sufrió lo que nosotros hoy en día llamamos cáncer. Dios le dijo, voy a darte 15 años más de vida, pero mejor es que te pongan una masa de higos sobre esa llaga. No debemos pensar que es imprudente consultar con el médico cuando enfermamos. Amigo oyente, debemos ser cuerdos más bien que fanáticos. Si usted sufre de alguna enfermedad, amigo oyente, debe hacerle frente al hecho. Ezequías quería saber cuál era la realidad de los hechos, y Dios le habló claro y salvó su vida, y le permitió vivir más tiempo. Continuemos leyendo ahora el versículo 8 de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Ezequías pidió una señal que mostrara que su vida sería prolongada. Volviendo ahora al caso del Dr. Magee, él dijo que el Señor no le había dado ninguna señal que su vida sería prolongada. Él estaba desarrollando un estudio a través de la Biblia en 2 años y medio, y le pidió al Señor que le dejara terminar ese estudio, y dice que el Señor le permitió terminarlo. Luego comenzó un estudio de 5 años, y pidió al Señor que le permitiera también terminar ese estudio. Un amigo le dijo en cierta ocasión, cuando termine este estudio de 5 años, ¿por qué no comienza un estudio de 10 años? Claro que eso depende de mi Padre Celestial, dijo el Dr. Magee, pero quiero que me permita vivir por tanto tiempo como me sea posible. Claro que si Él me lleva, tendré que aceptar eso también. Lo que nosotros queremos no siempre es la voluntad de Dios. En la iglesia primitiva, por ejemplo, Santiago fue un mártir. Lo mataron a pedradas. Al contrario, Pedro fue librado de la cárcel. Ahora no sabemos por qué uno fue librado mientras el otro tuvo que ser mártir. Todo eso queda en la providencia de Dios y queremos que su voluntad sea hecha. Nuestro deseo es que Dios nos humille y que nos ayude a aceptar su voluntad con gozo. Pero por otra parte, creemos que podemos decirle a Dios qué es lo que pensamos. Creemos que podemos decirle cuáles son nuestros deseos con respecto a cierta situación. Y luego, dejar que el Señor maneje las cosas. Bien, prosigamos con los versículos 9 hasta el 11 de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados? ¿O retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Dicen que si uno acomoda nuestro calendario actual al día prolongado de Josué, cuando el sol se detuvo, pues que faltan unos 45 minutos más. Aquí, al volver atrás el tiempo, como señal para Ezequías, completa ese tiempo, haciendo un día completo. Para decir verdad, amigo oyente, el Señor simplemente reajustó su reloj y le dio esto como señal a Ezequías. Ahora, después de su sanidad, Ezequías cometió 3 hechos insensatos. En primer lugar, mostró sus riquezas y sus defensas a los embajadores de Babilonia. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ahora este fue un gesto amable. La realeza de Babilonia envió a Ezequías un regalo y un mensaje deseándole que se mejorara. Luego, Ezequías hizo una cosa insensata. Dejó que los embajadores de Babilonia vieran todos los tesoros que Salomón había reunido. Las riquezas del mundo estaban allí. Por lo común no se sabía dónde se guardaban estas riquezas, pero Ezequías fue magnánimo. Babilonia le había enviado una tarjeta deseándole que se mejorara, y por esa razón decidió mostrar los tesoros a estos embajadores babilónicos. Pero Dios no se agradó de este acto insensato de Ezequías, y veamos lo que dice aquí en los versículos 14 al 17. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa?
Y Ezequías respondió, Vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Ezequías dio una excursión a los embajadores de Babilonia. Los recibió a lo grande y les mostró todo. Estas visitas, claro, hicieron un inventario de todas las riquezas y lo llevaron de vuelta a Babilonia para aguardar el tiempo cuando necesitaran oro. Entonces, cuando necesitaran más tesoros, pues vendrían al reino de Ezequías. Y continúa el Señor hablando por medio del profeta Isaías y dice en los versículos 18 y 19, Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Isaías le dice a Ezequías lo que le pasará a su descendencia. Serán llevados cautivos y llegarán a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pero no nos gusta la respuesta que Ezequías le dio a Isaías. En realidad, no constituyó ninguna confesión de pecado. Quiso más bien la paz en sus propios tiempos y no mostró ningún interés en su descendencia sobre la cual caería la catástrofe venidera. Los dos últimos versículos de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes nos hablan de la muerte de Ezequías, aspecto que dejaremos para nuestra consideración en nuestro próximo programa Dios mediante, porque nuestro tiempo por hoy ya ha concluido. Le invitamos pues a sintonizarnos en nuestra próxima audición. Hasta entonces, amigo oyente, que el Señor continúe bendiciendo su vida en manera especial.